Estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Les habla el profesor Arturo Fariñas de la asignatura Inglés 1 y en esta oportunidad quiero hablarles un poquito de lo que es el tema número 4, el cual tiene que ver con la formación del tiempo verbal futuro simple. Como ustedes saben, pues el futuro es el tiempo que nos indica o que se usa para hablar de eventos que todavía no han sucedido, eventos que están por suceder. Y bueno, en el caso de tanto en inglés como en castellano existen varias formas o varias estructuras para referirnos a acciones en este tiempo verbal específicamente. En el caso del castellano, pues nosotros tenemos, por un lado, lo que llamamos el imperfecto, que es la forma normal de cómo nosotros nos referimos a una acción en futuro. Por ejemplo, cuando uno dice, mañana estudiaré, Juan irá a la playa el domingo. Allí entonces sabemos que nuestros verbos se encuentran conjugados en futuro simple, pero en este caso a esa conjugación se le llama imperfecto, el futuro imperfecto. La palabra imperfecto, dicho sea de paso, tienen que irse acostumbrando un poquito a esta palabra, porque la palabra imperfecto y perfecto en gramática, pues no significa lo mismo que ya ustedes conocen. Aquí cuando se dice que la acción es imperfecta, quiere decir que la acción no se ha completado, por eso se dice imperfecto. Entonces, lo que quiero que ustedes se den cuenta en este caso es que, tal como sucedía con el presente, en el caso del castellano, nosotros para poder conjugar un verbo en futuro, pues tenemos que cambiar la parte final de ese verbo o lo que se llama la desinencia, o la terminación o la desinencia. Entonces, fíjense, por ejemplo, uno dice, si es primera persona, uno dice, yo iré a la playa, ¿verdad? Pero si es tercera persona el sujeto, uno no dice, Juan iré a la playa, uno dice, Juan irá. Lo mismo ocurre si es el sujeto es ellos, ¿verdad? Uno no dice, ellos iré a la playa, no, ellos irán. Entonces, nosotros en castellano tenemos que conjugar el verbo de esa manera, tenemos que eh, ¿cómo se llama? Hacer la declinación del verbo, porque creo que se los comenté cuando les expliqué lo del presente simple, que el castellano o el español es una lengua desinencial, ¿verdad? Entonces, las desinencias son esas variaciones, esas partículas que me varían, que me cambian al final del verbo, ¿verdad? Cuando uno dice yo iré, tú irás, él irá, fíjense que ahí hubo tres cambios en la parte final del verbo. Muy bien, entonces eso es lo que llamamos el imperfecto, el futuro imperfecto. El otro futuro es cuando nos referimos a eventos que ya están planificados o que ya están arreglados. Entonces, en el caso del español, nosotros usamos una frasecita por allí que es eh, donde trabajamos con el verbo ir y luego entonces colocamos el otro verbo. Por ejemplo, cuando decimos yo voy a estudiar mañana, Juan va a ir a la playa mañana. En esos casos, pues nos estamos refiriendo a eventos que ya están planificados, ya previamente hubo una planificación y entonces, ¿qué pasa con eso? Pues es más seguro el hecho de que se vaya a llevar a cabo la acción. Entonces recordemos que cuando nosotros hablamos del imperfecto, del futuro imperfecto, nos estamos refiriendo a eventos donde todavía no hay un plan previo. Entonces generalmente ese futuro imperfecto lo utilizamos para expresar promesas o para expresar amenazas o para expresar acciones eh, que se están decidiendo en el momento. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante, esa información es muy importante para lo que vamos a ver ahorita en el caso del inglés y también para la parte de ustedes como gerentes. Entonces, en el caso del idioma inglés, el futuro simple va a tener la misma función, se va a referir a eventos que todavía no se han no han tenido lugar, no han sucedido. Y tal cual como ocurre en castellano, pues en el caso del inglés también hay varias formas o varias estructuras que se usan para trabajar el futuro. Concretamente existen tres casos para el futuro. De esos tres casos nosotros vamos a trabajar dos que son, digamos, los más relevantes para su perfil profesional como gerente. ¿Okay? Acuérdense que todo esto ustedes deben relacionarlo con
la carrera que ustedes están manejando, que es gerencia, toma de decisiones y ese tipo de cosas. Entonces, cuando nos referimos a futuro simple en inglés, aquí hacemos la distinción nuevamente sobre si la acción eh, fue planificada o si se trata de algo que se decidió hacer en el momento. En este caso, cuando hablamos de acciones no planificadas, acciones donde no hay una planificación previa, no hay un plan previo, en inglés se tiende a utilizar o a formar el verbo futuro con este señor que está aquí. Este señor que está aquí, ustedes lo van a comenzar a ver hasta en la sopa, porque ahora, de ahora en adelante, quiero decir, ahorita en inglés 2 y en inglés 3 ustedes siempre van a tener que trabajar con este verbo auxiliar. No es otro que el verbo auxiliar will. En este caso, la palabra will, cuando es verbo auxiliar, no tiene traducción al castellano, sino que will es la palabra que me va a indicar que ese verbo se encuentra en futuro. Y concretamente, este auxiliar will, ¿verdad? Va seguido de cualquier verbo en forma base. ¿Por qué? Porque will es un verbo modal. Los verbos modales ustedes los van a trabajar, si Dios quiere, en inglés 2, pero una de las características que tienen los verbos modales es que van seguidos de un verbo en forma base. O sea, después de will tiene que venir un verbo que no tenga to, tiene que venir un verbo que no termine en ing, tiene que venir un verbo que no tenga la S de la tercera persona de singular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no pueden decir I will to go o I will goes o I will going, sino que siempre va a ser go, por ponerles un ejemplo concreto en este caso. Entonces, I will go. Muy bien, entonces, este will, la ventaja que tenemos nosotros los hispanohablantes eh, sobre el uso de este auxiliar es que donde ustedes vean este auxiliar will, eso inmediatamente les va a indicar futuro, ¿ok? En este caso concreto va a ser el futuro, este will va a ser equivalente en castellano del imperfecto. Entonces, cuando ustedes tienen oraciones con will, eso es como si dijeran en español, yo estudiaré, yo caminaré, yo trabajaré, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, como nos dice la lámina, aquí nos dice que el auxiliar will se emplea para indicar futuro en situaciones donde no hay un plan concreto. Eso es muy importante. Acuérdense que cuando no hablamos de planes concretos nos referimos al imperfecto. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. I will go to the park tomorrow. Observen que en este caso estoy utilizando la primera persona de singular I como sujeto de la oración y mi verbo entonces en futuro me quedaría de esta forma. Will go. Entonces ese will go es como decir en castellano, iré al parque mañana. Todavía no lo he decidido. ¿Por qué? Porque no hay nada concreto. ¿Ok? Vuelvo, repito, el auxiliar will en inglés trabaja para formar lo que se llama, para expresar promesas, para expresar amenazas y para expresar acciones que todavía no se han planificado, que no se han decidido. Ok, otra observación importante aquí, el auxiliar will, sobre todo en inglés hablado, ¿verdad? Cuando nos expresamos oralmente, que es lo que se llama en inglés spoken English, o también sucede esto cuando escribimos, pero en situaciones informales, cuando hablamos de escritura informal. La forma will se puede contraer con el sujeto de la oración. Entonces, en lugar de decir, y eso comúnmente ocurre en inglés hablado, ustedes se pueden dar cuenta si ven una película o si escuchan una canción, pues que ellos no dicen I will, no sé qué, sino I'll. Ellos no dicen she will go to the beach, sino she'll go to the beach. They will play basketball, sino they play basketball. Entonces tenemos que estar muy pendientes con el oído parado, ¿verdad? Como decimos en buen criollo, para distinguir que allí hay un auxiliar que nos está indicando futuro. Entonces es para que sepan que esto se puede hacer en el caso del inglés escrito en contextos informales y en el caso del inglés hablado siempre se va a hacer. ¿Okay? Es muy raro que una persona nativa diga I will go to the park tomorrow. Ellos siempre van a decir I will go to the park, I'll play baseball, I'll study, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Siguiendo entonces con la... Ajá.
Aquí tenemos entonces lo que son rasgos generales. Ajá, vamos a devolvernos. Ajá, quiero comentar entonces rapidito algunos rasgos generales que tienen que ver con el uso del auxiliar will. Como ya les indiqué, entonces will siempre va a ir seguido de cualquier verbo en forma base. Inclusive si ustedes van a trabajar con el verbo to be, pues ese verbo to be siempre lo van a trabajar en forma base. Por ejemplo, no pueden decir I will am a teacher. No, tienen que usar la forma base. La forma base es be. I will be a teacher. No pueden decir, por ejemplo, she will is. No. Siempre van a utilizar la forma base del verbo to be, que es be. She will be, por decirles algo. Ok, entonces vamos a ver qué nos dice esta información aquí, que es bien importante. Nos dice, will es un auxiliar invariable, como lo dije anteriormente. Will trabaja con todas las personas. Esto también es una ventaja para nosotros que estamos aprendiendo inglés como lengua extranjera. ¿Por qué? Porque no vamos a tener que preocuparnos de con cuál persona va a trabajar auxiliar. En este caso, will se maneja con con todas las personas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir esto, I will work, yo trabajaré, pero si me refiero a una tercera persona de singular, he will work, él trabajará, pues como pueden ver, el auxiliar will quedó invariable, ¿sí? Y bueno, como pueden ver, en el caso de I como en el caso de he, el verbo que le sigue a will siempre va a estar en forma base. Recuerden que un verbo en forma base es un verbo que no tiene to, es un verbo que no termina en ing, es un verbo que no tiene la S de la tercera persona y como vamos a ver en la siguiente unidad, es un verbo que no se le va a poner ed, porque ya tenemos que ir manejando lo que es la información del pasado simple también, ¿no? Que eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Ok, la otra característica que quería comentar, will siempre va seguido de un verbo en forma base, es lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos esto, Sara will walk, Sara caminará, como pueden ver, will es el auxiliar que me indica futuro, pero después de will siempre va a venir el verbo en forma base. Fíjense que no puedo utilizar cosas como esta, ¿verdad? No puedo decir Sarah will to walk, eso es imposible. Sarah walking, ¿por qué? Porque en estos casos el verbo principal no se encuentra en forma base. El verbo siempre tiene que estar en forma base después que trabajamos con el auxiliar will, ¿ok? Ajá, lo otro que quería comentar aquí que también es bien importante. La forma negativa de will es will not. Acuérdense que will es el auxiliar, por lo tanto con él es que vamos a negar. Entonces su forma negativa va a ser will not o también se puede contraer este will not en la forma won't que tenemos aquí. Entonces, para negar en futuro con will utilizamos ya sea el will not más el verbo obviamente en forma base o la forma won't en forma base. Entonces, por ejemplo, esta oración I will work sería en negativo I will not work o I won't work. He will work, en este caso sería he will not work o he won't work. Él no trabajará. Muy bien. Entonces creo que esta es la información importante, la información que quería que manejaran sobre el uso del auxiliar will. Ya sabemos entonces que el auxiliar will es una de las formas, o digamos, la forma clásica de expresar futuro en inglés. Entonces will va a ser equivalente al imperfecto en castellano, ¿verdad? Yo trabajaré, él estudiará, ella cocinará, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Pues will va con todos los sujetos, ¿ok? Will se puede contraer con los sujetos de la oración en spoken English, a nivel oral, y en written English, en inglés escrito, pero cuando se trata de situaciones informales. Ok, y también hablamos un poquito de lo que es la negación. Entonces ya sabemos que el negativo de will es will not o won't. Muy bien. Prosigo entonces con la segunda forma que tenemos para expresar futuro en inglés. La otra forma, ¿verdad? La otra estructura que se utiliza en inglés para formar futuro es el be going to, esto que tenemos aquí, seguido de cualquier verbo en forma base.
Entonces, este be going to, a diferencia del will, maneja planes concretos, es decir, cuando ya tenemos una serie de pasos previos que dan entonces como resultado una acción a futuro, pero una acción concreta. Entonces aquí ya hay un poquito más de seguridad, ¿sí? Entonces esto en castellano es como cuando nosotros decimos, en lugar de decir yo estudiaré inglés mañana, por ejemplo, en este caso yo diría yo voy a estudiar inglés mañana. Aquí ya tengo entonces un poquito más de certeza, un poquito más de seguridad. Ok, importantísimo estos. Observen este señor que está aquí. Este señor que está aquí ya ustedes lo conocen porque lo vimos en el presente simple y en el presente continuo también porque él era el auxiliar. El verbo to be. Este verbo to be ustedes tienen que conjugarlo, obviamente, dependiendo de quién sea el sujeto de su oración. Entonces, si el sujeto es, por ejemplo, José, ¿verdad? Ustedes no van a decir José be going to. Ustedes tienen que conjugar este verbo to be. José is going to y luego es que van a colocar el verbo en forma básica, ¿sí? Ok, vamos a ver qué nos dice entonces la lámina. Dice, be going to expresa futuro en un plan concreto donde ya se ha decidido y planificado algo, lo que les dije anteriormente. Entonces, no es lo mismo decir, I am going to work tomorrow, voy a trabajar mañana, que decir esto que vimos anteriormente. I will work tomorrow, yo trabajaré mañana. Aquí no estoy seguro, todavía no hay nada concreto. Mientras que aquí ya tengo todo asegurado, ya tengo un poco más de certeza. ¿Ok? También quería comentarles que esta forma going to en spoken English comúnmente se pronuncia gonna. Entonces cuando ustedes oigan eso es muy común en las películas, en las canciones. Entonces cuando ustedes oigan que dicen gonna, ya saben que ese gonna se refiere a esto, a going to. ¿Ok? Entonces, otras informaciones que se manejan aquí. Aquí se debe conjugar el verbo to be, lo que dije hace un momento, en sus formas presentes, ¿verdad? Am, is, are, dependiendo de quién sea el sujeto. Importante esto, el going to o el gonna, ¿verdad? Es invariable. Esto sí no va a cambiar nunca. Lo que tiene que cambiar es el verbo to be. Para la negación se usan las formas negativas del verbo to be, puesto que él es el auxiliar, ¿verdad? Entonces, con estas formas es que vamos a negar. Entonces ya sabemos que la forma negativa de am es am not, la forma negativa de es is not o isn't, y la forma negativa de are not o aren't. ¿Okay? Entonces eso es lo único que va a cambiar en la negación. De resto, pues en la oración se va a quedar igual. ¿Okay? Entonces en lugar de decir, vamos a ver si esto se puede... no, pero ver. Ajá, aquí está, aquí desapareció. En lugar de decir I am going to work tomorrow, pues la forma negativa sería I am not going to work tomorrow o I'm not gonna work tomorrow. No voy a trabajar mañana. Y así entonces lo van a hacer con todos los demás sujetos. Okay? He's not gonna work, he's not gonna study, they're not gonna work, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces esto es en líneas generales las dos expresiones o las dos formas de trabajar lo que es el futuro simple en la oración. Quiero pedirles una como tarea, ¿verdad? Para ir complementando esta información, que me dejen por el Classroom o por Facebook, por el grupo de Facebook, qué adverbios puedo utilizar yo en futuro o cuáles son las palabras que me indican tiempo futuro. Por ejemplo, cómo se dice mañana, la semana que viene, el mes que viene, dentro de un año, ese tipo de frases o de adverbios de tiempo que se usan en futuro y que son importantísimas que ustedes las manejen, porque eso es lo que precisamente nos va a indicar que hay un tiempo futuro, que hay una acción en futuro. Eso quiero que me lo averigüen y me lo dejen ya sea en Classroom o me lo dejan por el grupo de Facebook. Esto no es una tarea evaluada, es simplemente información para discutir, ¿correcto? La actividad evaluativa se las voy a poner en su momento después que discutamos el ejercicio. Muy bien, para cerrar este video, por aquí tengo unos ejercicios, ¿verdad? Que quiero que ustedes empiecen a trabajar. Yo les voy a colocar otros, les voy a dejar otros ejercicios en el Classroom, pero fíjense, yo quiero que ustedes
vayan manejando lo que es cómo cambiar oraciones al futuro simple. Entonces, fíjense, vamos a salirnos de aquí porque quiero editar la lámina. Ajá. Fíjense, vamos a ver si puedo. Ajá, quiero editar la lámina. Fíjense, cuando tengamos casos como este, por ejemplo, en esta oración que dice, they are living in Portugal. Ajá, primero, muy importante leer las instrucciones. Fíjense, cambia las siguientes oraciones a futuro con la estructura en paréntesis. El verbo principal estará en negrillas. Este es el verbo principal de los ejercicios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que cambiar las oraciones a futuro, pero utilizando esto que se nos indica en paréntesis. Entonces, fíjense qué van a hacer. Por ejemplo, concretamente aquí en el caso 1, aquí debo trabajar con el auxiliar will. Entonces, ¿cómo cambiaría yo esa oración a futuro? Vamos entonces a hacer un ejemplo. Mi sujeto va a quedar igual, sigue siendo they. ¿Ok? Luego, fíjense, aquí tenemos are living. Este are living nos está indicando presente continuo, ¿verdad? Pero yo voy a cambiar mi oración de presente continuo, porque es lo que me está diciendo la instrucción. Yo voy a cambiar esta oración de presente continuo a futuro con will, concretamente en este caso. Entonces, este are que está aquí, pues no lo puedo pasar para acá porque no me va a servir. ¿Quién va a ser mi auxiliar en futuro? Mi auxiliar va a ser will. Entonces yo voy a colocar después del they el auxiliar que es will, ¿correcto? Después de will, ¿qué viene? Viene el verbo en forma base. Entonces este verbo living, que es mi verbo principal, por eso se los estoy indicando en negritas para que no se confundan. Este living, así como está, no me sirve, no lo puedo cambiar a futuro. Tengo que primero regresar esto a su forma base para después ponerlo al lado de will, porque si coloco will living, eso está mal. Entonces, living viene de cuál verbo. Living es la forma gerundio o la forma participio presente del verbo live. La forma base entonces es esta, ¿verdad? Live. Ajá. Y luego entonces el resto de la oración que sigue sin cambios. They will live in Portugal. Entonces esto vamos a colocarle cursiva, ¿verdad? Y le colocamos negrita. Vamos a cambiarle el texto, el color, y le colocamos en negrita para que ustedes se den cuenta de cómo fue el proceso, cómo cambié yo la oración, en este caso, de presente continuo a futuro simple. Ok, me gustaría que ustedes intentaran hacer los otros ejercicios que quedan aquí, ¿sí? Y luego más adelante yo les voy a colocar otros ejercicios para que ustedes vayan trabajando esta información y nos vayamos preparando para la evaluación final. ¿Ok? Bueno, entonces esto sería todo por el momento. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video y espero sus consultas, sus dudas, sus comentarios, ya sea por Facebook o por el Classroom. Entonces estamos en contacto.